Bien, en este momento se encuentra en línea con nosotros el doctor Jorge Yapkowski, médico especialista en reumatología, matrícula nacional 48078 y además es el secretario de organización de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar. No, gracias a ustedes por comunicarse. Sí, el motivo de la comunicación en realidad fue, bueno, esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Salud y vimos que hubo un comunicado que salió desde la FESPROSA, varias entidades nacionales, inclusive la nuestra, la MAF y la Federación Médica también firmó, hablando de un cabildo abierto y hablando sobre la situación del arreglo de los acuerdos entre Argentina y Estados Unidos, la quita de dar la regulación de las patentes de los medicamentos. Nada, queríamos saber, más o menos qué reflexión hacen desde el Cabildo Abierto por la Salud, qué es lo que está pensando la Federación y las organizaciones de salud en la situación actual de Argentina. Bueno, así como la situación del gobierno es extremadamente complicada con la crisis económica, la deuda de las familias, la deuda externa, los casos de corrupción que las echan, la situación de la salud está igual. En estos días vimos rumores fuertísimos de la renuncia del ministro Lugones porque pedía $1.000 millones para solventar los gastos de las deudas atrasadas con los prestadores y el Ministerio de Economía le decía que no. En medio de una política de destrucción de todo lo que es salud pública. Disolvieron el Programa Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, la Dirección de Enfermedades Prevenibles cuando hay epidemia de dengue y chikungunya en el norte, recortaron en el Ministerio todas las partidas para vacunación, hay faltantes de vacunación en las provincias, no tenemos insumos provistos por nación para el plan de salud sexual y reproductiva, tenemos una caída del presupuesto de salud en nación y provincias de entre un 20 y un 25%, y junto con eso, obviamente, éxodo de trabajadores de la salud por malas condiciones de trabajo en el sector público, y obviamente esto impacta también en la seguridad social y en el sector privado prestado. Y junto con esto un impacto en la salud colectiva que no veíamos hace 20 años. Ascenso de medio punto de la mortalidad infantil, ascenso de la mortalidad materna que venía en baja y aumento de los casos de tuberculosis. 3 paradigmas de que la salud colectiva está afectada. En función de eso, bueno, queríamos hacer un llamado de atención desde el colectivo de Cabildo Abierto, que fue quien encabezó toda la lucha por el Garrahan, diciendo las cosas no están bien, están mal, y todo lo que se está haciendo, entre ellos salir de la OMS y hacer un acuerdo de patentes absolutamente dañino a los intereses nacionales, va a hacer que las cosas vayan peor. Sí, ahí veo que en el comunicado por esto hablan de una pérdida de soberanía de la Argentina con el acuerdo entre Milei y Donald Trump. Exactamente, porque primero nosotros teníamos lo que se llama criterios de patentabilidad. En el decreto del año 2012, que reglamenta la ley de patentes de los años 90, había una serie de criterios para impedir que las multinacionales se hicieran un picnic con el solo certificado de la Agencia Europea o de la FDA, de la Food and Drug Administration. Esos criterios de patentabilidad de alguna manera fueron un freno junto con el resto de ese decreto para que las moléculas de última generación, sirvan o no, entrasen al país protegidas y con garantía de que no se podían abrir y que iban a reportar ganancias a las casas matrices. Con eso se ahorró mucha plata para el sector público de salud, y el compromiso que tuvo Milei con el presidente Trump a cambio de los $20.000 millones que le dio para ganar las elecciones fue
abrir absolutamente el tema de patentes para que entren todos los productos de las multinacionales, en particular norteamericanas, liquidar los criterios de patentabilidad, sacar a la ANMAT del medio. La ANMAT deja de estar en la supervisión de lo que entra al país, solo el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Cada molécula que entra va a tener un tratamiento especial y bueno, de esa manera, por ejemplo, la estrategia de evergreening, que es cambiarle medio punto a una molécula que ya está recontraaprobada y está para ser tratada como genérico, para que se la apruebe como molécula nueva, es decir, siempre verde, siempre nuevo, garantiza que el dueño de esa molécula se lleve las ganancias a las casas matrices de manera permanente, onerosa y por 20 años. Así que bueno, nosotros sabemos decir, esto es la entrega del país como se está entregando en otros rubros de la economía. Sí, esto, lo que se va a ver esto va a ser que los medicamentos genéricos desaparezcan o aumente el precio exorbitantemente. Claro, porque si vos tenés un pequeño genérico que está con estrategia de evergreening, para poder fabricarlo en el país vas a tener que pedirle permiso a la casa matriz. De hecho, el acuerdo que logró la Cámara de Laboratorios Nacionales, es decir, básicamente de nuestras multinacionales, que no son ninguno santo, encabezadas por Remers y Vago y que tienen una gran parte del mercado, es que esas estrategias de protección de patentes no corran para los medicamentos que actualmente están en circulación. Pero que como las multinacionales no tienen apuro, apuestan al mediano plazo y en la medida que vaya cayendo una patente o aparezca una molécula nueva, la van reemplazando por una de la cual los laboratorios argentinos no van a poder hacer copias ni importarlas como genérico, por ejemplo, de la India, que los importa más barato. Todo lo que se importe, digamos, por diclofenac, enalapril o alprazolam o cualquier otra cosa que tenga una pequeña variante o que se renueve la patente, esta vez va a tener que pagar regalías a la casa matriz. Y eso obviamente va a encarecer los medicamentos, y ni hablar de los biológicos, que son, digamos, el tanque, tanto los biológicos para enfermedades tumorales como para enfermedades autoinmunes, que tienen un altísimo costo y una alta tasa de retorno. Esos no van a poder ser copiados de ninguna manera, ni hechos en la Argentina, ni se van a poder quebrar las patentes como pedimos en su momento en la Organización Mundial de Comercio, y la Organización Mundial de Comercio no lo dio bola. Es decir, esa iniciativa que hubo de India y Sudáfrica de poder quebrar patentes, sobre todo en caso de emergencia sanitaria, fue desechada, así que si viene algún medicamento nuevo para el SIDA o para tumores, va a tener que pagar las patentes en esta nueva reglamentación 100%, y eso va a impactar en el precio. Hay que preparar el bolsillo. Bueno, vamos a otro tema álgido que sale también de este cabildo abierto. ¿Qué opina de la salida de la OMS de la Argentina? ¿Qué implica esa decisión? La salida de la OMS, todo el mundo sabe que fue una decisión absolutamente geopolítica. Es como declarar la guerra a Irán. Que vamos a mandar una corbeta, ¿qué vamos a hacer? Es simplemente parte del programa de ponerse bajo el ala del presidente Trump y lograr el apoyo político y económico para sobrevivir en el poder. Parte de ese acuerdo fue la salida de la OMS. Apenas en enero o febrero del año pasado, Trump dice que va a ser una de sus medidas, Argentina anuncia la salida, deja de pagar, o sea, ya había dejado de pagar, y la concreta con una nota en marzo de este año. ¿Qué implica la salida? Bueno, obviamente salir del circuito de información acerca de nuevos patógenos y vigilancia epidemiológica que tiene la OMS. Podemos quedar fuera de los programas PNUD, de los programas de Naciones Unidas para compra de vacunas y otros insumos sanitarios a menor precio. Salimos del circuito de elaboración de las políticas globales de salud y no
y encima se hace con el cuento de que no vamos a salir del todo porque no nos desafiliamos de la Organización Panamericana de la Salud, que es la filial americana de la Organización Mundial. Y bien le contestó el secretario general de la OMS a Milei, dijo, la OPS es una sucursal de la OMS y salir de la OMS es, en definitiva, también salir de la Organización Panamericana, y esta organización, aparte, está herida en el ala, porque casi el 30% del presupuesto lo ponía Estados Unidos, dejó de pagar, cayeron un montón de contratos, un montón de investigaciones y trabajos de OPS dejaron de hacerse y está en una fase apenas de mantenimiento. Entonces, en esa situación, sin OPS, sin OMS, vamos al aislacionismo sanitario y, en definitiva, esto va a impactar en las políticas públicas de salud en el mediano plazo en la Argentina sin ninguna razón, y aparte de manera ilegal, porque nosotros entramos en 1948 a la OMS por una ley nacional y otra ley tendría que haberla derogado, no, una resolución, decreto, pasando por encima de la Constitución, y salimos de la OMS y no vamos a estar en la Asamblea Mundial de la Salud. Frente a esto, y con esto termino, decidimos movilizar a la sociedad civil, lanzamos junto con la declaración una carta al secretario general de la OMS en nombre de toda la sociedad sanitaria argentina y de la sociedad civil. Los argentinos no nos queremos ir de la OMS, es una decisión antisanitaria y antipopular, y estamos juntando firmas para llevarla a la próxima Asamblea Mundial de la Salud en mayo. Muy bueno. Y con el sistema frágil que tenemos de salud hoy acá en Argentina, la pérdida de esta cooperación internacional, ¿cómo la ves? Ya, bueno, se está viendo igual con el tema de falta de prevención, el aumento de sarampión, aumento de la tuberculosis, ¿no? Y es parte de, digamos, ni la salida de la OMS per se va a ser una catástrofe si no estuviese acompañada por las otras catástrofes de disminución presupuestaria, de recortes, de decapitación de direcciones del Ministerio de Alta Eficacia, de delegar en las provincias el conjunto de los programas casi en espejo con lo que está haciendo Trump con el presupuesto en Estados Unidos. Ustedes vieron que la semana pasada Trump anunció un aumento del 44% de los gastos militares para el próximo año, y es el presupuesto que mandó a la Cámara de Representantes y al Senado. Y en ese presupuesto, por ejemplo, las partidas de salud para el Medicaid y el Medicaid bajaban más del 10%. Para Estados Unidos es billones de dólares. Las partidas para cuidado infantil bajaban más del 10%. No tenemos que cuidar chicos, dice Trump. En espejo con eso, es decir, recortar la salud colectiva, destruir el Estado y todo lo que se construyó, Milei hace exactamente lo mismo. Y lo de la salida de la OMS es parte de ese desastre. Sí, eso me recuerda, siempre lo repito acá en el programa, me recuerda el discurso en la ANCHAM de Mario Lugones diciendo que no todos tienen derecho a la salud y que tienen que pagar eso, lo dijo, me acuerdo. No se me va más el discurso ese que hizo. Sí, el problema es que es la realidad en la Argentina, que tenemos un sistema de 3 velocidades, ¿no? El que puede pagar, el que está cubierto por la Seguridad Social y el que está al pairo, ¿no? 22 millones de CPE, cobertura pública exclusiva, y 22 millones de argentinos de los 47 que solo tiene los 1.700 hospitales y los 6.000 centros de salud. Y tienen 3 velocidades, porque uno es un sistema empobrecido para pobres, el otro es para quien tiene trabajo en blanco, pero ya ese sistema no tiene plata por la caída de los salarios, el aumento de los consumos. Este pedido de $1.000 millones que hace como salvataje de ahogado Lugones es la expresión de la crisis global de la seguridad social, y las prepagas que recortan sus prestaciones y se concentran en los sectores de altos ingresos, que son el 10% de la población. Entonces, efectivamente, lo que dice Lugones se está verificando en la práctica y se profundiza al dividir a los argentinos no por su ciudadanía y sus derechos, sino por su capacidad adquisitiva o su relación con un trabajo en blanco. Bueno, hoy justo estábamos hablando acá con el licenciado Chantré, con Luis, situación del Garrahan, porque vi un comentario en las redes sociales, porque las redes sociales cada vez está peor todavía, diciendo ya nadie más habla del Garrahan, se ve que está bien, que compraron cosas, insumos, que funciona exactamente. ¿Cómo está hoy el Garrahan? Porque el otro día tuvimos una reunión, estuvimos hablando, que no está muy bien que digamos, pero ¿cómo ven la situación del Garrahan hoy? A ver,
el Garrahan, a partir de la victoria parcial de la lucha, donde después de una denuncia escandalosa de que tenían, sin aumentar los salarios por 2 años, un plazo fijo en un fondo que administraba Caputo de 30.000 millones de pesos, decidieron aflojar. Y hubo un aumento del 61% para los trabajadores en promedio. Eso frenó el drenaje. Es decir, si bien no se recuperaron los 240 profesionales que se fueron en esta etapa, con la caída salarial y la pérdida, eso se estabilizó. También la gente se tranquilizó. Entonces, ¿cuál fue la estrategia del gobierno? Ahora que están más tranquilos y menos movilizados, salieron a descabezar a la conducción, porque ahí la unión de la Asociación de Profesionales, la Junta Interna de ATE, con el apoyo de Cabildo Abierto, logró una coalición social de enorme simpatía y triunfó no por obra y gracia del cielo, sino porque hubo una conducción de una lucha consecuente, bien llevada y basada en las asambleas de base. Entonces ellos decidieron descabezarla y sumariaron y cesantearon a toda la conducción gremial. Y la justicia los paró. Insistieron con sumarios, también la justicia los paró con los sumarios y también hubo una gran movilización. Pero todo el sistema de presión de la dirección sobre las jefaturas para perseguir a la gente que reclama, que se organiza, está. Hay un régimen semipolicial interno en este momento y si bien está parado transitoriamente, la tensión es muy grande. Así que, bueno, obviamente lo quieren cubrir con alguna obra de presupuesto, lo que se haga bienvenido sea, pero ahí todavía el problema de fondo de respetar a los trabajadores, respetar a sus derechos, crear un clima de trabajo como el que siempre hubo de interacción de los equipos colectivos y de que sea realmente un lugar grato para trabajar, hoy eso no está ocurriendo y es parte de los reclamos. Obviamente no sale hacia afuera de manera masiva, pero toda la gente que está en salud estamos siguiendo el tema muy de cerca. Muy bien. Bueno, Jorge, nos estamos quedando sin tiempo. Te voy a pedir como último una reflexión para la sociedad, para que diga, aprovechando que fue el Día Mundial de la Salud, para que le hagas un mensaje a la sociedad de la situación actual de la salud pública en Argentina. Bueno, la salud es un problema de todos. Tenemos que defender lo conquistado. Se nos está cayendo el sector público, se nos está cayendo la seguridad social, se nos están cayendo los trabajadores, el 500.000 de trabajadores del sector público de salud y el otro 500.000 que está en el sector privado de la seguridad social tienen salarios que están por debajo en la gran mayoría de la línea de pobreza, y para eso hay que revertirlo con políticas públicas y de alguna manera encarar la construcción de un frente político contra Milei que lo pueda reemplazar y que pueda recuperar la salud pública para todos los argentinos. Bueno, muchas gracias, Jorge, muy interesante la información, muy útil. Gracias. Y bueno, tenemos que estar cerrando porque ya estamos con poco tiempo. A ustedes, Bueno, que tengas, muchas gracias que tengas buen día y estamos en contacto, a disposición, obvio, como la reunión que tuvimos el otro día, así que vamos a seguir juntándonos más seguido ahora. Vamos a seguir, seguro, juntándonos todos. Así.